Buenas noches. Buenas noches, Clarita Zárate. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, Eh, tengo como una duda, a ver si me la alcanza. Ah, claro que sí. a ver, tengo una pequeña confusión de pronto. La palabra iniquidad, transgresión y pecado. ¿Esto es lo mismo? Sí, sí. Son formas y son términos que se utilizan en diferentes circunstancias, pero finalmente son lo mismo. La iniquidad, la transgresión y el pecado. O sea, toda transgresión es pecado, toda iniquidad es pecado. Bueno, no anoté por aquí unas citas que tenía, pero, ay, bueno, las busco después y y te las mando o te pido explicación la próxima. Claro, claro. Y que muchas veces esos términos, buenas noches, Esperancita, Hilda, Buenas noches, pastor. Mauricio, buenas Buenas noches, noches, pastor. Isabelita, buenas noches, José Armando, buenas noches. Hola, Isabelita, qué bueno verte. Entonces, Buenas todo eso es noches, pecado. buenas Buenas noches. noches, Mauricio. Ah, bueno. Mm. Buenas noches, Hildita. Ajá. Entonces, habría que mirar en el contexto que se colocan, ¿no? Mm, Pero es para darle un significado, tal vez, o un calificativo a esos pecados, ¿no? mm, Transgredió la ley, eso es pecado. Ujú. mm, mm. Pues, Bien. el mismo significado. Sí, Es, sí, 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 que dependiendo dónde son colocados, eh, aumenta o da la ilustración de qué tipo de pecado es, ¿no? Sí. mm, bueno, a buscar las citas, anoto, Ok, con base en las citas y pero miramos. sí, es porque Sí, tengo sí. ahí una pequeña duda de eso. Pensé que la iniquidad era antes de, como el pecado, antes de algo. No, 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 no. ¿Pero Iniquidad algo también tiene es que ver? pecado. La transgresión también. Mm, Transgresión se refiere a no obedecer un mandato, ¿no? Iniquidad califica el pecado. mm, ok. Transgresión, desobediencia. Regresión. ¿Qué esperanza? Transgresión es desobediencia. Sí, los tres son desobediencia. Buenas noches, Luis Fernando. Mi amado pastor, muy buenas noches a todos, hermanitos, buenas noches, ¿cómo Buenas, están? Bien, buenas bien, sí, sí. Buenas noches. noches, Buenas abuelito. noches, buenas noches para todos. Amén. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Tan ¿Cómo está Belén, Fernando? Cuéntanos. bien, hermosa, hermosa, creciendo, embobando a sus padres y a sus abuelos. Ya me imagino, me imagino. Belén. Ujú. Sí, 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 eso todo lo que hace. Les puso, eh, les puso oficio. Ah, ah, ¿Cómo, cómo dices? Que les puso oficio estar embelesados, mirar a todo el tiempo a ver qué hace. ay, sí. Sí, 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 hombre, sí. Sí, y ahora sí te entiendo, mi amado pastor, porque cuando eran los hijos de uno, las prioridades eran diferentes, muy diferentes. O sea, uno estaba embelesado con sus pequeños. Bueno, yo fui padre muy joven, de los tres, y entonces uno estaba, era
emocionado, contento, pero no estaba los miraba de otra manera, como más expectativamente, y ahora, ¿cómo hacer para sacar a estos chiquitos, para verlos crecer, para tantas, eran más retos que uno apenas los miraba, se miraba uno en ellos. Es muy diferente cuando ya los mira uno como nieto. Mm, Es otra cosa, ya es otra cosa, ya se mira diferente, ya no importa si se despierta por la noche, ya eso ya no importa. Lo mm. importante es que lo haga. Es que ya es un humor maduro, ya no experiencias, ¿sí? Claro, es otra etapa de la vida donde los niños se ven de otra manera, ¿no? Revisar lo de comer ahí en la merienda. Y además disfrutan mucho más. Pero bueno, maravilloso, Yo no maravilloso. permitía nada con mis hijos, pero con mis nietos, eso sí que, Es una mucho que alcahueta, no, una eso sí la tenían conmigo. El abuelo alcahueta. alcahuete. Y lo que ellos dijeran. Mm. Ajá. Ay, Así- qué lindo. Eso sí, es cierto. Y uno pelea con sus nietos, que dejen hacer todo. mm. Y todo le parece lindo y todo lo disfruta y lo goza, se lo goza. Mm. Mm. Señor, muchas gracias Gracias, por Señor. saber que tenemos tu palabra y podemos escudriñarla, podemos estudiarla. Y Sí, sí, sí. Señor, Pedro dice que estas cosas que enseñaba Pablo eran cosas difíciles a veces de entender y solo las podemos entender y sobre todo vivir por el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, Espíritu Santo, tú eres el que nos tiene que enseñar Sí, porque a veces o no lo creemos o no pensamos que es así, pero tu palabra lo afirma y lo confirma. Permítenos vivir estas verdades tan profundas acerca de la muerte de Cristo en la cruz y acerca de los resultados de los cuales nosotros ahora disfrutamos. Resultados que han sido para nosotros porque la culpa ya fue pagada, porque el Espíritu Santo obró y se ha manifestado. Gracias, bendito Espíritu, por hacernos entender estas verdades. Bendito seas, bendito eres, Señor. Te damos gracias, te damos damos, gracias, Señor. damos gracias. Aleluya, aleluya. Ok, les cuento que no alcanzamos a ver todo nuestro material y nos va a quedar material para el próximo año. Ahora 8 días veíamos lo que era la propiciación, que básicamente tenía que ver con el hecho de satisfacer. ¿Satisfacer qué? Las demandas de justicia de parte de Dios. Eh, Habíamos hablado de que la expiación en hebreo significaba cubrir, pero la idea que nos da no es que el pecado sea quitado, sino que es cubierto por la sangre del sacrificio. Y habíamos también Es que sí. expresado que el único que quita el pecado es el Cordero de Dios. Por eso las palabras que expresa Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ok, De- habíamos vuelto a estudiar un poco más con otros detalles Levítico 16, que es el día de la expiación. Y habíamos visto también entonces lo que tiene que ver con la redención. Y habíamos dicho que redención significaba básicamente ser liberado de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Eso es redención. Ser libre de la esclavitud
mediante el pago de un rescate. ¿Cuál fue ese pago? ¿Cuál fue ese rescate? La sangre del cordero. Lo que dice muy bien Pedro cuando dice, eh, fuimos redimidos, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del cordero. Ok, hoy vamos a ver dos aspectos supremamente interesantes. Uno que podemos titularlo reconciliación. Reconciliación. Y vamos a introducir lo que tiene que ver con lo que es la identificación, que es la base de todo esto que vemos y de todos los beneficios que por lo tanto nosotros adquirimos por el hecho de haber creído en Jesucristo. Y miren que en esta lección que hemos titulado Reconciliación, vamos a mirar en qué consiste. Como resultado de la obra de Cristo en la cruz, hubo en primer lugar propiciación. Y hemos dicho que es la obra básica que abre las puertas para todo lo demás. La propiciación satisface al No, Padre. ese no. La satisfacción es, abre las puertas para que todo lo demás ocurra. O sea que al ser satisfechos la justicia de Dios, Dios se encuentra libre para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y eso es redención, así de sencillo. Al ser satisfecha la justicia de Dios, Dios se encuentra en libertad para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Miren que la propiciación es para Dios, porque lo satisface a Él, pero la redención tiene que ver con el pecado. La reconciliación, que vamos a ver ahora, tiene que ver con el hombre. O sea, la propiciación es para Dios porque es satisfacer sus demandas de justicia. La redención tiene que ver con el pecado, con la falta, y la reconciliación tiene que ver con el hombre. Y la pregunta que ustedes se pueden hacer, ¿cómo así? Bueno, Dios, óigalo bien, nunca necesitó reconciliarse. El que necesita reconciliación es el hombre. Es el hombre el que necesita reconciliación. Ahora, miremos dos sentidos de este concepto de reconciliación para poder tener claridad respecto a la definición de ello. En una manera objetiva, reconciliación quiere decir eh, que la relación entre Dios y el mundo ha sido cambiada. Y ha sido cambiada totalmente. Sí, la reconciliación entonces, en una manera objetiva, quiere decir que la relación entre Dios y el mundo se cambió, se cambió. Dios siempre ha amado el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo amó desde el principio, y ha estado, y el hombre, sin embargo, ha estado en rebelión contra Dios y aún sigue en rebelión. Eso es lo que ha ocurrido con el hombre. Ahora, estos hechos que mencionamos no han cambiado. Lo que ha cambiado a través de la cruz es la relación de Dios hacia el mundo, porque la barrera del pecado ha sido eliminada. O sea que si la barrera del pecado se elimina, hay un nuevo campo
con el cual tenemos que entrar a mirar qué es lo que ha cambiado. Cuando la barrera fue quitada, Dios y el hombre se encontraron en una posición de reconciliarse. O sea que aquello que impedía que el hombre y Dios fueran amigos, estuvieran reconciliados, esa barrera se quitó. Y miren este concepto tan importante. Dios siempre ha querido acercarse al hombre en amistad y en amor. Pero por causa de la justicia de Dios, no podía acercarse en esa manera al hombre. Dios es justo y como ser justo tenía que castigar el pecado y no podía aceptar el pecado. Dios tuvo que acercarse al hombre en justicia. Y la pregunta es, ¿cómo así? ¿Cómo podía el hombre acercarse a Dios si el hombre es pecador? O sea que Dios tuvo que juzgar al hombre porque era pecador. Y su atributo de justicia no podía pasarlo por alto. Él demandaba justicia. Y Dios juzgó al hombre porque era pecador. Ahora, en vez de ser amigo del hombre, Dios se convirtió en juez del hombre. Se convirtió en juez del hombre. Ahora, pero ahora, ¿qué ha sucedido? Que como resultado de la obra de Cristo en la cruz, la barrera que había ha sido eliminada. De manera que es justo, ya, es justo. Y a la vez, ahora, si la barrera ha sido eliminada, ahora sí se puede acercar al hombre como amigo. Ya Pastor, veremos un poco más en lo que consiste este concepto de la justificación, que es uno de los temas que veremos en el 2026. O pastor, sea que el tema continúa. pastor, un detalle. Claro que sí, Luis Fernando. eh, un apunte, mi pastor, es asimismo como nuestro Padre ya se puede acercar a nosotros porque nos ve justos, también hay un efecto inverso de el hombre que se acerca a Dios y es un hombre obediente. Es la obediencia la que le permite acercarse. Es muy importante ver que en todo el proceso de propiciación, de redención, y que lo miramos en la clase anterior, de cómo el hombre redimido ahora ya su vida y su cuerpo de pecado ya está en la cruz y ahora y eso pues sé que lo vas a explicar en identificación, pero al ser reconciliado, pues ya ve a su hijo, pero al ver a su hijo en nosotros, ve esa obediencia de su hijo, porque es muy importante ver que la forma como ya nos acercamos nosotros a Dios eh, es porque tenemos la capacidad de ser obedientes, la que no teníamos antes. Ahora podemos ser obedientes. Es lo que nos describe Pablo de cómo empezar a vivir esa vida en el Espíritu y cómo empieza ese proceso de reconciliación. Pero es muy importante saber de que ese hombre que se acerca ahora también a Dios, como Papito nos se acerca a nosotros al vernos justos, también nosotros tenemos un efecto que nos acercamos como hijos obedientes. Tú Y estás tocando un concepto, Luis Fernando, que vamos a hablar ahora más adelante, que es sí, cómo nos identificamos en Cristo. Y eso nos permite acercarnos a Él. Voy a pedirle a Hilda, a la Cámara 2, a Patti, a Hansel y Glory, a Luz Helena, Adriana, a la familia Rubio, Luz Estela, Clara Inés, y me imagino que es Adriana, Livia, que abran sus cámaras. Ya es nuestra última clase,
perdón, nuestra penúltima clase, porque dentro de 8 días tendremos una última clase que estará dividida en dos. Una primera hora de clase y la siguiente hora de una prueba, no tanto como examen, sino una prueba para saber hasta dónde aprendí. Y eso lo van ustedes mismos a calificar. Y ustedes mismos se van a dar cuenta qué tanto aprendieron y qué tanto les faltó. Bien, o sea que ahora, como resultado de la obra de Cristo en la cruz, qué bueno verles. Así me gusta poderles ver. Yo Eh, estoy trabajando, no pastor, importa, entonces por Livia, eso no puedo tener la cámara encendida, ¿yo? bueno, siga nomás. Me Qué bueno. disculpo, gracias. Livia nos escucha desde Estados Unidos y Sí, ella trabaja a señor. esta hora, pero prende Sí. su cámara y escucha la clase. Ok, Ujú. es muy Gracias. amiga de Norma, Sí, señor. a quienes no la conocen. Ok, Sí. eh, o sea que ahora como resultado de la obra de Cristo en la cruz, tengan presente, la barrera ha sido eliminada. De manera que es justo y a la vez el hombre ahora se acerca como amigo a Dios, como amigo a Dios. Miren, Romanos 5:10 al 11. Miren lo que este pasaje nos presenta. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren lo que este verso 10 nos dice. Éramos enemigos. ¿Sí ven? Si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios. Y esta enemistad entre Dios y nosotros fue quitada por la cruz. Fue quitada por la cruz. Eh, Hay que notar que es Dios quien obra la reconciliación. Es Dios quien va a obrar la reconciliación. Dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Eh, y ese 11, no solo esto, sino que también ahora nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. O sea, ¿qué Amén. es recibir reconciliación? Por el Señor Jesucristo ahora somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. Miren lo que dice igualmente, o sea que nosotros simplemente recibimos la reconciliación que Cristo Jesús ha provisto, quitando el elemento que nos impedía ser amigos de Dios. Miren lo que ahora dice 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. Es un pasaje que ya hemos conocido, pero a veces olvidamos el significado. Miren lo que dicen. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que Él mismo opera el hecho de la reconciliación. Él mismo opera el hecho de quitar el elemento que impide la reconciliación. El ser amigos, Él mismo lo quita. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por Cristo. Pero tremendo lo que ahora viene. Y nos dio el ministerio de la reconciliación.
¿Cómo así? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, el pecado era ese objeto que nos hacía enemigos de Dios, pero ahora ha sido quitado por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, se quitó el objeto del pecado que impedía que fuéramos amigos de Dios. Y dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es eso último que dice el verso 19? Nos encargó. ¿Cómo? Nos Repítamelo en voz encargó alta, por favor. de la reconciliación. Nos Nos encargó A a nosotros. nosotros el a nosotros ministerio la o la palabra. palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Sí que somos ¿Sí? embajadores. Mi, Exactamente. mi pastor, en Nueva Traducción Viviente, es ahí, como lo explica, es bien especial. Dice el Léelo, verso léelo. 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablando en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Ajá, ajá. Qué especial. Miren, y tengo que anotar algo que para mí ha sido, créanme, demasiado, demasiado interesante. Y es el hecho de que Dios, a través de este separador, a mí me ha renovado en compartir de Cristo. Es tan sencillo, les cuento, es tan sencillo. Hoy estaba eh, tomándome un café y hablando con Fernando Cifuentes, ahí en Juan Valdés. eh, y se acercó un señor, ¿no? Con el cual yo había hablado la mañana, ¿no? Y era interesante que este hombre, un cachaco de sombrero, de corbata, de vestido, que tenía un libro. Y entonces le digo, en el momento de sentarme, entablamos conversación, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y le dije, Yo lo he visto. ¿le interesa la vida eterna? Me dice, ¿sabe que no tanto? Porque a mí me gusta el infierno. ¿Qué tal? Pero me dio pauta para hablar, ¿no? Y me dice, a mí me gusta el infierno porque es que el infierno es calurosito y resulta que con estos fríos, y le digo, pero la vida eterna en Jesucristo es superior y es mejor. Mm, Y entonces pasó en ese momento y sencillamente eh, me dijo, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y había mm, otro señor a mi izquierda que en algún momento me preguntó, ¿usted trabaja en Planeta? Le digo, no, no trabajo en Planeta. Yo La tierra. lo que hago es entregar vida eterna. Y mire, usted puede tener vida eterna. Miren, ustedes no lo han hecho, pero tienen mm, que hacerlo. Este folletico, este separador, abre las puertas. mm. Y todo con una pregunta. ¿Te gustaría tener la vida eterna? Fui al banco y hablé con una niña cajera que me atendió y le digo, ¿te interesa la vida eterna? Se queda sorprendida y dice, claro que sí. Digo, bueno, tú puedes tener vida eterna. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es tan sencillo.
Y este elemento nos da una oportunidad de decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Dios. Dice que nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Continuemos leyendo este pasaje. La segunda parte no tiene que ver, pero es importante leerlo o está involucrado en el concepto. Dice el 19, el 20 que leyó ya Luis Fernando. Así, si nos entregó a nosotros, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en No, nombre de Cristo. Usted es un embajador. Usted representa el gobierno de los cielos, el gobierno de la eternidad. Y dice que usted es embajador. Y el embajador tiene que dar testimonio de su país. Y nosotros tenemos que dar testimonio de nuestro país. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La gente necesita reconciliarse con Dios. Y nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, de decirle al mundo, reconcíliese con Dios. Otra pregunta que podríamos usar, ¿te gustaría reconciliarte con Dios? Aquí está. Siguiendo estas pequeñas verdades y haciendo la oración en la parte de atrás, tú te vas a reconciliar. Le conté la experiencia también con el subgerente, que cuando le iba a compartir de esto, eh, resultó que era cristiano y que asiste a una iglesia. Y me llamó y me dijo, venga, venga, quiero mostrarle algo. Y me mostró un monacho que le habían regalado a la gerente del día. Y dijo, le pregunté a la gerente que qué era ese monacho. Dije, no, alguien me trajo eso y yo lo dejé ahí. Y el sugerente dijo, lo voy a quitar porque voy a colocar la manera como uno puede tener la vida eterna. Mm. Y me dice, tenemos que cristianizar a toda esta gente del banco. Miren, algún propósito tendrá Dios cuando Dios me habló hace en el mes de junio, julio, de que teníamos que ir a los gerentes, ¿no? Por favor, yo les ruego, eso que Dios colocó en mi corazón no es, perdónenme la expresión, no es carreta. Dios tiene un propósito en ello. Dios tiene un propósito y usted tiene que hacerlo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Y mire lo que dice. Os rogamos reconciliados con Dios. Como si Dios mismo por nosotros le dijera al mundo, reconcíliense con el Señor. Eso para continuar con la temática o extenderme un poco en la temática y en la responsabilidad que nosotros tenemos con la reconciliación. Eh, Miren, Efesios 2:16. Aquí en Efesios, el capítulo 2, el verso 16, nos amplía este concepto diciendo, y mediante la cruz, óigalo bien, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Leámoslo en Nueva Traducción Viviente. Y dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios. Es por todo aquello que ocurrió en la cruz, óigalo bien, que Y para volvemos estar a con ser amigos los de Dios. dos en un cuerpo, por medio de la cruz. Ajá. Reconciliar con Dios a ambos en un Sí, solo cuerpo. Tremendo. Esa reconciliación nos llega a ser uno con Dios, a ser uno con Cristo. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Listo, dice Dice, Cristo. ah, Sigue, por favor.
Sigue. Ay, perdón. Dale, Cristo dale, dale. reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Miren, hemos dicho que este concepto de la reconciliación podemos tomarlo en un doble sentido, ¿no? En una manera objetiva y en una manera subjetiva. En una manera objetiva tiene que ver con el hecho de lo que ocurrió en la cruz. Dios quitando el impedimento a través de Jesucristo. Pero, ¿cuál es la manera subjetiva para entender? Es esto que acabamos de decir y se refiere a la experiencia subjetiva en la que el cristiano o el no cristiano reaccionan al amor de Dios y al hecho de que Dios ha eliminado, óigalo bien, todas las barreras y que el hombre ahora se puede volver a Dios. O sea que el hecho objetivo es la barrera ha sido eliminada para ser amigos de Dios. Y por favor, recuerde, somos amigos de Él. El velo se rompió y ahora podemos entrar con libertad hasta el lugar santísimo. Pero algo más, ahí nos acercamos para reconocerlo a Él como Dios y Señor. Y ahora nos acercamos a Él porque somos amigos de Dios. Somos amigos de Él. La barrera que impedía que era el pecado fue quitado por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. O sea que miren, ahora el hombre tiene la oportunidad de volverse a Dios. La doctrina de la reconciliación es el coronamiento lógico de toda la obra de Cristo en la cruz. Es como la corona. Es el punto máximo de que el hombre ya no es enemigo de Dios, sino que puede ser amigo de Dios. Y miren, todo esto significa que Dios nos ha demostrado que es nuestro amigo y que lo que quiere que hagamos es que aceptemos su amistad. Es eso, es aceptar la amistad. Es aceptar la amistad. Sí, eso es lo que Él quiere. Ahora, nuestra tendencia, ¿cuál es? Es objetar. No somos lo suficientemente santos para recibir su amistad. Y eso es lo que decimos, ¿no? No somos lo suficientemente santos para aceptar la amistad de Dios. Sin embargo, oigan esto, Él está dispuesto a aceptarnos como somos. Él está dispuesto a aceptarnos como somos. Sí. Y solamente quiere que nos volvamos a Él. ¿Y cómo nos vamos a volver a Él? Mediante la cruz, respondiendo a su amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que responder a esa amistad que Él ahora nos ofrece. Preguntas y comentarios hasta aquí. Esto de la reconciliación es entender que ya no hay obstáculo para ser amigo de Dios. Verdadera relación, verdadera amistad. Todos Comunión. tenemos uno o dos amigos que son muy cercanos a nosotros, con los cuales nos sentimos unidos. Pero ¿sabe qué? La amistad de Dios es superior, mayormente. Ya la barrera ha sido quitada. Ok, vamos a nuestro siguiente tema. Y es el tema que tiene que ver con la identificación. Coloque ahí en sus notas
identificación. Eh, Soteriología es un término teológico que cubre todas las verdades de la salvación. Por eso hemos hablado de que íbamos a estudiar la doctrina de la soteriología. Y miren estos versículos claves que hemos venido estudiando. El versículo clave de la propiciación es Primera de Juan 2:2. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:2? Dice así, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, que Él es la satisfacción que le debemos a Dios por nuestros pecados. Hemos visto también la redención. Y en la redención, el versículo clave es 1 Timoteo 2, del 4 al 6. 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. Eso es, eso es redención. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que ese es el verso Clave. clave de la propiciación. Este de Timoteo es el verso clave de la redención. Pero hay un versículo en Romanos, el capítulo 6, verso 6, que es el verso clave acerca de lo que es la muerte vicaria. Romanos, el capítulo 6, el verso 6. Y miren la manera como se expresa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es muerte vicaria? Es la muerte sustitutiva, donde Él muere por nosotros. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que ese cuerpo de pecado sea destruido, a fin de no servir más al pecado. Si Cristo murió en lugar nuestro, nuestro cuerpo de pecado estaba siendo crucificado ahí en la cruz. Usted y yo, con nuestros pecados, estábamos siendo crucificados. Miren, en el momento en que una persona cree en Jesucristo, tiene lugar una de las grandes obras del Espíritu Santo. En el momento en que usted recibe al Señor Jesucristo, en el momento en que usted lo confiesa como su Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas la gran obra de la salvación. Sí, en ese momento que creemos, esa gran obra de la salvación va a ser aplicada a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros es aplicada esa obra de la salvación. ¿Y qué es eso entonces? Eso es lo que se denomina identificación.
Eso es lo que se denomina identificación. Esa aplicación a nuestras vidas de la gran obra de la salvación. Miren lo que dice Primera de Corintios 12, 12 y 13. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y miren lo que viene aquí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este, este verso nos muestra lo que es la identificación. Dice, por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué quiere decir bautizados? Sumergidos. Fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Cuando usted cree en Jesucristo, ¿saben qué es lo que ocurre? Usted es sumergido en el cuerpo de Cristo. Es uno solo. Por eso dice, fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren, hijos de Dios, este es el punto clave. Es lo máximo de lo que sucede por el hecho de haber creído en Jesucristo. O sea, que esto tiene que ver con la experiencia máxima de que ahora, óigalo bien, ya Dios no ve a un Hansel, a un Rafael, a un Mauricio, a un Leonardo, a una Patricia. No, ya ve es a Cristo en nosotros. Cuando Él nos mira, no mira a la Lucelena, a la Patricia, a la Claudia, a la Hilda, pecadores. No, nos ve a nosotros como justos en Jesucristo. Porque Él ve a Cristo en nosotros. ¿Hemos sido sumergidos en qué? En Cristo, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. En un Hemos sido cuerpo. sumergidos en el cuerpo de Cristo. O sea que miren, y esto es que cada creyente es puesto, es colocado en el mismo cuerpo de Jesucristo. Téngalo presente, que cuando Él le mira a usted, no la mira, no lo mira como usted era antes. Ya Lo no. mira como una persona A justa, Cristo en lo nosotros. mira como una persona justa. Y miren un concepto tan interesante aquí, que tiene que ver con la conjugación de este verbo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Esa palabra bautizados es una palabra que está colocado en el griego en un tiempo que se denomina aoristo. ¿Qué es esa conjugación del griego y en ese tiempo que se denomina el aoristo? Eso significa que es una verdad que una vez hecha es verdad para siempre. Es verdad para siempre. Y usted fue bautizado en un momento, cuando creyó. Y a partir de ese momento, todo eso es verdad para usted. Mm. Y vamos a ver un ejemplo. O sea que eso ocurre una vez, en un momento dado, en el tiempo.
Eso es el tiempo abristo, algo que ocurre en algún momento y en alguna circunstancia, y que a partir de ese momento es verdad, es verdad. Sí. Miren, a los corintios carnales, ¿sí han leído Corintios? Sí, señor. Qué carnalidad de los corintios. Pablo les dice que todos están bautizados en Cristo. Esto lo dice ya en en 1 Corintios capítulo 12. Pero ¿qué ha dicho en el capítulo 6, en el capítulo 5, en el capítulo 7 del mismo Corintios? O sea, ahí han sido confrontados con el pecado que estaban cometiendo. Pero sin embargo, en el capítulo 12, Pablo les dice, todos ustedes han sido bautizados en Cristo. O sea que el bautismo del Espíritu Santo, ténganlo presente, es el acto del Espíritu Santo tomando al creyente en el momento de la salvación y poniéndolo o colocándolo en una relación viviente y orgánica con el cuerpo de Cristo. Cuando Él me sumerge, me coloca en el cuerpo de Cristo para yo tener una relación orgánica, viviente con Él. Tristemente, a veces como que no entendemos esta verdad. Y miren, esa es la realidad más fundamental del cristianismo. Esa es la verdad más cierta del cristianismo. ¿Por qué Dios ahora nos ve justos? ¿Por qué Dios nos redime? ¿Por qué Dios no nos hace culpables? Sencillamente porque nos identifica en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Él fue el que pagó toda la culpa nuestra. Él fue el que pagó toda la culpa nuestra. Miren lo que dice Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas el capítulo 3, el verso 26 y 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oigan, todos los que han sido sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos. Y miren lo que continúa diciendo en este pasaje de Gálatas, el capítulo 3, verso 26, 27 y 28, y aún el 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. De Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Miren, hijos de Dios, somos vestidos de Cristo. Sí. Y Dios ya no nos ve como criaturas pecaminosas, sino que nos ve como ve a su Hijo mismo. Ya no ve a una Clara Inés, ya ve a una Clara Inés en Cristo, o Cristo en Clara Inés, a una Hilda, a una Glorita, a una Constanza. No, una Yasmín, a una Dora. Cada uno de nosotros hemos sido vestidos de Cristo y ya nos ve como criaturas pecaminosas. Nos ve como a su Hijo mismo. Ahora, en la literatura griega se usaba la palabra batizo. Batizo. Eh,
Y hay una ilustración que nos puede ayudar a entender un poco más este concepto. Eh, en todos los hogares había una lanza que se colocaba en la sala. Y era una lanza que, estando en la pared, ahí era la lanza de la paz. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que cuando las tribus o los pueblos eran o iban a la guerra, esa lanza que era de paz, ahora se convertía en lanza de guerra. O sea, algo que era de paz, ahora lanza de guerra, Mm. una lanza para matar. Y saben que había una ceremonia muy interesante. En la plaza principal de los pueblos de aquella época se colocaba un, una poceta con sangre. Y cada uno de los que venía metía su lanza en la sangre para significar que ya esa lanza ahora era una lanza de guerra, era una lanza de muerte. O sea, esa lanza era batizada, sumergida en sangre, sumergida en muerte. Es una ilustración interesante, y que identificaba de tal manera una cosa con otra y que su naturaleza era cambiada. Quiero decirles que ya Dios no les ve, no nos ve como éramos nosotros antes. Nos ve a Cristo en nosotros. Y por eso Él puede derramar toda su gracia sobre nosotros. Permítame aquí mostrarles o hablar un poco de las clases de bautismos. Estos se mencionan en el Nuevo Testamento y al menos se mencionan 6 bautismos en el Nuevo Testamento, pero solo 3 son con agua. Los otros 3 son de otra naturaleza. del Espíritu. Uno de ellos es del Espíritu. Ahora, mencionemos solo 2 para no entrar en materia con los 6 bautismos. Eh, había un bautismo de Juan, había un bautismo en el que yo voy a ser bautizado. Y también en Corintios hablaba de un bautismo de muerte, los que se eran bautizados por los muertos. Pero no vamos a entrar en eso para no irnos más allá de donde debemos. Hablemos de 1 Corintios 10, 1 y 2, que es un bautismo que Pablo menciona. ¿En qué consiste este bautismo de 1 Corintios 10? El verso 1 y 2. Miren lo que dice Pablo, precisamente en Corintios, para mostrarles que esa naturaleza de pecado en la que vivían los corintios era una naturaleza que había sido cambiada, que era una naturaleza diferente. Pero ahora él va a ilustrarlo con Moisés. Y miren lo que dice en 1 Corintios 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Oiga bien, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y todos en Moisés fueron qué? Bautizados, Bautizados. fueron ¿Y bautizados. cómo, y qué significa? Coloquémosle el significado. Y todos en Moisés fueron Sumergidos. Sumergidos. sumergidos En en el la cuerpo nube de y en el Cristo. mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual. Una pregunta, ¿quiénes fueron los que se mojaron? Los egipcios. Los Los egipcios. egipcios, claro. Hermanos, Los Los que se mojaron fueron los egipcios, ¿no? No se egipcios. mojaron los judíos. No, No. O sea que los judíos a los cuales se refiere aquí, todos en Moisés fueron bautizados ¿sin qué? Sin agua. Pues sí, en las nubes. En el mar seco. Sí, fueron bautizados sin agua. Ahora, ¿qué significa que fueron bautizados en Moisés? Solo Como había un cebra. hombre que Una creía fe. que Dios los iba a libertar. Solo había un hombre que creía que Dios los iba a libertar. Y miren, y en base a la fe de Moisés, Dios abrió el mar rojo. rojo. Por allá en Éxodo, creo que ya lo vimos, dice, en algún momento le dice Dios a Moisés, Moisés, ¿por qué? Porque tenían al frente el mar y detrás tenían a los egipcios. Mm. Y Dios le dice a Moisés, no es tiempo de orar, Moisés, es tiempo de marchar. De correr. Y Moisés, creyéndole a Dios, marchó sobre el mar. Y en el momento en que él Esa fue una coloca palabra sus que le pies dijo Dios sobre al pastor el mar Gerardo. se Y ese dividió. comentario ¿no? Ujú. Y fueron sumergidos, óigalo bien, en la fe de Moisés. O sea que la fe de Moisés cobijó a todos los judíos. Claro que sí, en base, o con base, perdón, en la fe de Moisés, Dios abrió el mar rojo. Ahora, los que siguieron a Moisés fueron totalmente identificados con él. A eso se refiere este pasaje de 1 Corintios 10:1. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, ¿qué se logró con esta identificación? ¿Qué se Perdón, logró? fueron bautizados en la nube y en el mar, pero sin agua. Sin agua, Sin agua. claro. Claro, porque Dios abrió el mar y pasaron en seco. Sí, Ujú. pero algo más dice en la nube. ¿Cuál nube? La En la nube que Dios, en la que Dios les puso para los la acompañados nube del día. En la nube de la presencia de Dios que que iba con ellos. iba con En la ellos. nube. Todos fueron sumergidos. ¿Y todo por qué? Por la fe de Moisés. Por la Moisés. fe Moisés. de Moisés. Sí. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. El mar no les Y el hizo mar. nada. Fueron salvados del mar por la fe de Moisés. Ahora, ¿qué se logró con esta identificación? Miren lo que dice Primera de Corintios 6:15. Primera de Corintios 6:15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Qué les está diciendo Pablo? Y miren el contexto de este verso. Es muy importante. Es un asunto delicado que deja grandes enseñanzas de identificación. En Corintio había un templo a la diosa del amor, a Afrodita. Y parte del ritualismo, de la adoración, ¿qué era? Que tenían allí como 2000 vírgenes prostitutas.
constantemente para el servicio de la adoración a la diosa Afrodito. Y cuando ellos conocieron de Cristo, se apartaron de la prostitución y de la adoración, de ir a tener relaciones sexuales con estas vírgenes, supuestamente vírgenes, entre comillas, que había ahí para rendirle culto a Afrodita. Ahora, algunos cristianos habían regresado a su antiguo culto, ¿no? Mm. Teniendo relaciones sexuales con las prostitutas del templo. Ahora, Mm. a pesar de su pecado, continuaban siendo miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es Mm. lo que está tratando de decirles? Por favor, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes no pueden colocar los miembros de Cristo en los miembros de una ramera. Deben cuidarse, deben entender lo que ahora son. Y miren lo que ahora Pablo va a hablar en Efesios, el capítulo 5, el verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mm. Somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos. Quiero decirles que el pecado en ese que usted está pensando o en ese que usted ha cometido, el pecado en la vida cristiana no rompe nuestra unión con Cristo. No. Yo creo que Nuestra sí. relación con Cristo es lo que realmente es verdad de nosotros. Y esa es nuestra posición delante de Dios, según Él nos ve. ¿Él nos ve en qué? En Jesucristo. Cristo. Cristo Jesús. Mm. Nos ve en Jesucristo. Esto es maravillosamente hermoso. Claro que sí. Tengo otra relación con Dios, según mi experiencia. Miren, el pecado en la vida cristiana no rompe nuestra unión con Cristo. Mm. Nuestra relación con Cristo es lo que realmente es verdad. Nuestra relación con Cristo es lo que realmente es cierto de nosotros. Y ojo con esto que voy a decir. Esa es nuestra posición delante de Dios. Es la manera como Él nos ve. Es la manera como Él nos ve. Sí, ve a Cristo en nosotros. Así es como nos ve. Se interrumpe la comunión, mas no la posición. Exactamente. Ahora, tengo otra relación con Dios según mi experiencia. Y en mi experiencia puedo estar controlado por el Espíritu o por la carne. Pero mi posición en Cristo no cambia. Es mi experiencia. Es la manera como yo muchas veces, óigalo bien, me siento. Y resulta que sus sentimientos son demasiado cambiantes. Y no es así como usted debe sentirse. No es así como usted tiene una posición en Cristo. En mi experiencia, puedo estar controlado por el espíritu o por la carne. Ahora, el factor que determina si voy a estar caminando en el espíritu o no es ver lo que es verdad de mí en Cristo y considerarlo como un hecho dado por contado. En los momentos aún de pecado, en los momentos de angustia, de temor, de soledad, eso no es cierto para usted. Ahí está usted viviendo conforme a sus emociones o sus sentimientos. Lo que verdaderamente
es cierto en usted es que Dios lo ve sumergido en Cristo, sumergida en Cristo. Es así como Dios le Amén. ve. No de otra manera, por favor. No de otra manera. Téngalo presente. Mi experiencia es determinada en la medida en que yo me apropio por fe de lo que es verdad de mí en Cristo. Amén. Y lo creo en mi experiencia. Miren que aquí en Romanos, el capítulo 6, hay un verso tan precioso, que es uno de los versos que nos ilustra de una manera maravillosa esto. El verso 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y saben cuál es la palabra clave aquí? Consideraos. Yo tengo que considerarme que vivo para Cristo, porque Dios me ve conforme Cristo es. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos. Debo tener presente lo que Gálatas 2:20 dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que tengo que hacer es recordar en esos momentos en que caemos, en esos momentos emocionales, en esos momentos de tristeza, angustia o temor, recordar lo que yo soy en Cristo. No es la emoción que usted pueda estar sintiendo lo que es verdad. No, lo que es verdad es lo que usted tiene en Cristo. Y usted no lo puede dejar escapar. No lo puede dejar ir. Mi experiencia, recuérdenlo, es determinado en la medida en que yo me apropio por la fe de lo que es verdad de mí en Cristo. Por eso dice este verso 11 del capítulo 6, consideraos. ¿Cuál es el éxito? Considerarme lo que es verdad de mí en Cristo Jesús. Jesús. Considerar. No es que no exista el temor, la duda, la angustia o aún el pecado, pero es ahí donde yo no puedo quedarme, por favor, no puedo quedarme. Ahí es cuando tengo que recordar lo que yo soy en Cristo, que es lo que es verdad. Miren lo que dice Romanos 5:18. Así que, así que, o sea que viene Pablo hablando de una temática interesante acerca de nuestra identificación. Pero él aquí quiere resumir en el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese es el resumen de todo el capítulo 5 de Romanos. Así que como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Sí, todos los hombres éramos identificados en Adán. Su pecado es la razón de que yo naciera
separado. Ahora, ¿cuál fue ese único acto de justicia que menciona este verso 18? Fue la muerte de Cristo en la cruz, en nuestro lugar. O si lo quiere mejor, fue nuestro acto de crucifixión juntamente con Cristo. En Cristo Jesús estábamos nosotros también siendo crucificados. Y eso es lo que dice este pasaje. Cuando yo creo en Cristo y cuando yo creo su trabajo en la cruz, yo soy sacado de la identificación en Adán y soy metido en la identificación de Cristo Jesús. Ya no estoy metido en la identificación de Adán, porque ha habido un acto de justicia. ¿Cuál es el acto de justicia? Gracias. Cristo muriendo en la cruz. Por ese acto de justicia, yo ya no estoy identificado en la identificación pecaminosa de Adán. Yo soy sacado y ahora soy trasladado a la Amén. identificación en Jesucristo. Con Cristo. En Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? Soy sacado, entonces, de esa identificación con Adán, para quedar, óigalo bien, totalmente identificado con Cristo. Totalmente identificado con Cristo. Ahora, de la misma manera que yo no cometí el pecado que me trajo condenación, tampoco tuve nada que ver en el único acto de justicia que me trajo justificación. Así de sencillo. No tuve que ver nada en el acto de pecado de Adán, pero ahora tampoco tuve que ver nada en ese acto de justicia de Cristo en la cruz. Ahora, ¿por qué Dios puede declararme tan justo como Él mismo? ¿Por qué me puede declarar? Debido al único hecho de justicia de Cristo en la cruz. Y que yo esté totalmente identificado con Él. Ese acto de justicia de Cristo en la cruz se trae y me identifica totalmente con Cristo. Y por lo tanto, yo puedo ser declarado justo. Miren lo que dice el verso 19 de este mismo capítulo 5. Ahí continúa diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos Justos. justos. Así de sencillo, hijos de Dios. Dios puede ahora declararme absolutamente justo y tratarme como justo a pesar de que como cristiano yo puedo seguir pecando. El pecado va a interrumpir mi comunión, pero nunca lo que yo soy en Cristo. Nunca como una persona justa. Yo ya morí para todo acto pecaminoso que pueda cometer. Así de sencillo. Ahora, por la identificación, Dios me ve a mí colgado en la cruz. Dios me ve a mí colgado en la cruz. Ahora, cuando esto sucedió, Dios quedó absolutamente libre para tratar conmigo en perfecta justicia y darme su perfecta gracia para librarme diariamente de mis pecados. ¿Saben por qué a veces tenemos conflicto? ¿O por qué a veces caemos en pecado? Porque nos olvidamos quiénes somos y cómo Dios nos ve.
justos, completamente justos. Mira lo que dice Romanos 6, del 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, óigalo bien, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Y qué tal este verso 6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Lo que les vengo diciendo. Un Fernández Herrera, una Dora Nelly, una Isabelita, una Ana María, fueron crucificados juntamente con Cristo. Cada uno de nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y Ha muerto el pecado. Ajá, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y miren, aquí viene esta, ¿qué es? Una conjunción. Así. Así. O sea, tengamos presente así, esas tres letras. Tengamos presente lo que se ha dicho. Tengamos presente el hecho de que hemos muerto con Cristo ahí en la cruz. Hemos sido justificados en la resurrección. Dice, así también vosotros, la palabrita clave, consideraos. Yo tengo cada día que considerarme muerto al pecado. Muerto el pecado. Pero cada día tengo que considerarme vivo para Dios en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. Amén. Miren, la nueva vida que tengo es perfecta y no hay cargo alguno que se me pueda hacer. A pesar de que en mi experiencia puedo yo ceder a mi antigua naturaleza que está en mí. Amén. Muchas veces, o algunas veces, podemos ceder a esa antigua naturaleza. Pero eso no es cierto en mí. Tengo que regresar y entender que ahora estoy vivo para Cristo y muerto al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo Quien vive quien vive en mí. Mi Y lo pastor, que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo estoy totalmente identificado en Cristo Jesús. Y Dios me ve a mí en Cristo, totalmente quitada la barrera
que me impedía ser amigo de Dios. Soy uno con Cristo. Y este concepto de identificación es lo que me permite que todas esas verdades de Cristo ahora sean realidad en mi propia vida. Así es, mi pastor. Preguntas, comentarios, inquietudes. Mi pastor, Sí, Luis Fernando. este punto, yo creo que es de los puntos más sensibles en la vida cristiana, porque Ay, Dios. efectivamente la seguridad del cristiano no depende de nosotros, gracias a Dios, depende de la promesa del Señor. Y Él prometió perdonarnos por medio de Cristo Jesús y eso no va a cambiar. Gracias a Dios. Pero definitivamente eh, es la forma como en la vida cristiana se puede. Recuerdo algún día que leí un libro de Henry Tolopilo que hablaba y enfocaba mucho sobre el morir engañado. Uno se puede ir para el infierno en algodones, totalmente engañado, ¿sí? Y no depende del Señor, depende de cómo es esa vida en Cristo. Y definitivamente yo lo digo en mi vida directamente y así lo comprendí, porque cuando yo comenzaba mi vida cristiana y así lo he visto en muchas personas que he podido apoyar y ver y crecer, definitivamente nosotros nos identificamos en Cristo desde el primer día que lo recibimos en nuestro corazón. Amén. Pero, 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 ¿qué porcentaje hay de mí, de Cristo en mi vida? Y muy seguramente es el 0,01%. Cuando yo lo recibí, realmente no era que me parecía mucho a Cristo, la verdad no parecía, pero ya lo había recibido, era una verdad. Y entonces, ¿por qué no fue un cambio tan inmediato? ¿Cómo de una vez no me volví perfecto en todos mis comportamientos y empecé a dar el fruto del Espíritu Santo, que lo describe Pablo? Porque definitivamente el, la identificación con Cristo es un proceso y ese proceso lo hace el Espíritu Santo y como nos lo describe en Filipenses 1:6, ¿no? Que dice que, y yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús venga. Y Él comienza esa obra de santificación. Y es bien importante que nosotros empezamos a ver nuestra madurez en Cristo, es precisamente por qué tantas reacciones pecaminosas del hombre antiguo siguen repitiéndose en mi vida, sino que comienzo cada día a crecer, a parecerme más en Cristo, a permitirle al Espíritu Santo que me cambie. ¿Y por qué? Porque definitivamente es la única marca del cristiano, es la santidad. No hay otra forma. Podríamos, mejor dicho, vivir con la Biblia debajo del brazo, pero eso no nos marca a nosotros. Lo que nos marca es la santidad. Y solo para terminar, hay un pasaje en Hebreos 12:14 que nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y esa es una marca. Hay una explicación, ya para terminar, dice, en esta epístola se explica en términos de acercarse a Dios con plenitud de fe y una conciencia limpia. La aceptación genuina de Cristo como el Salvador y sacrificio suficiente por el pecado, lo cual permite que el pecador
tenga comunión con Dios. Los incrédulos no estarán motivados para acercarse y aceptar a Cristo si la vida de cada uno de los creyentes no demuestra las cualidades que Dios desea, incluidas la paz y la santidad. Y efectivamente es la obra del Espíritu Santo. Esa identificación con Cristo nos hace amarlo y buscarlo. Y No es, podemos dejar en ningún momento de considerarnos que tenemos una identificación total en Cristo. Hemos sido identificados en su muerte, hemos sido identificados en la resurrección. Glorita, ibas a comentar algo. No, era lo que iba a decir lo mismo que dijo Luis Fer, que es un proceso, porque pasar de ser como trapos de inmundicia, ojos de Dios, a pasar a ser como imagen de Jesucristo, pues imagínese, es un proceso que nunca se logrará terminar. Eso se va a concluir el día que estemos con Cristo Jesús. amén. Esa, Pero lo mejor de todo es que hayamos avanzado unos cuantos peldaños. Así es. esa. Usted ya es uno en Cristo y es totalmente identificado en Él. Y esa verdad es la que nos tiene que hacer entender que estamos considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Espíritu Santo, haz entender a cada uno. Haz entender a Clara Inés, a Luz Helena, a Livia, a Jorge, a Claudia, a Clara, a Adriana, a Luz Estela, a Mauricio, a Hilda, a Leonardo, a Hansen, a Glorife, a Rafael y Viviana, a Patricia, a Ivonne, a Luis Fernando, a Glorita, a Constanza, Señor, a Ana María, a Esperanza, a Ricardo mismo, Señor. Bendito Espíritu, a Isabelita, a Doranelia, a Yasmín. Haznos comprender en el Espíritu que somos uno en Cristo, que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús para dar Amén. honra y gloria a Dios. A Clarita, párate, Señor. ¿A quiénes más, Señor? A todos los de Renovación Cristiana, que pudiéramos comprender, entender y vivir esta verdad de nuestra identificación en Cristo Jesús. Amén. Gracias, porque somos uno en Cristo. Y por eso todas esas otras verdades, la propiciación, la redención, la reconciliación, la justificación, son una realidad en nosotros. Bendito eres, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén. 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 Hijos de Perdón, Dios, ¿se puede seguir la clase pasada? ¿Se la ¿cómo? podrán enviar? ¿Podrán enviar la clase pasada? Yo creo que Luis Fernando va a tener que hacerlo en lugar de la mamá de Belén, que era la que venía haciéndolo. Las 3 últimas clases, que son las que nos faltan. Ya le puse tarea a Luis Fernando. Pasó una Ay, ojalá. pregunta. Sí, claro que sí, Mauricio. Pero Luis, Digamos, ¿se fue o no? el tema del bautizo para bautizarse uno ahí en la iglesia, ¿qué se debe hacer, pastor? Ok, muy buena pregunta. Hablaremos eso.
Y qué bueno que estés See you tomorrow. considerando y pensando que tienes que bautizarte. Ok. Eso, Gracias, sí, eso, señor. eso. Sí, ¿No? sí, Anita María. No, que ahí está, sí, pensé que Luis Fernando se había ya salido, pero no, ahí está, para ponerle la tarea. Voy a averiguarlo, cómo lo manejaba Nati y trato de darles respuesta lo antes posible, mi pastor. Gracias. Gracias, Sí, para Luis. tener. Hay Miren una que, cosita de lo del tema que me quedó sonando que la posición de identificación en Cristo no depende del proceso de santidad, ¿no? no. Eh, O sea, el proceso de santidad es algo que debe ocurrir, pero nuestra posición en Cristo está firme y a eso es lo que nos tenemos que aferrar en medio de todo para lograr, o sea, eh, como para entender más fácil un poquito el proceso de la santificación, Ujú, ¿no? Para ujú. poder Creo que permitir que el Señor siga obrando en uno, tenemos que sentarnos muy bien en la posición de identificación. Claro, claro. Totalmente. Es pero más, va a ser eh, santo también. claro que sí. Es que el proceso de santificación es un proceso en el cual estamos caminando en esta vida, pero ya somos santos. O sea que yo tengo que hacer realidad lo que yo ya tengo en mi posición en Cristo. Y eso lo voy logrando cada día. ¿Cómo? Considerándome muerto al pecado y vivo para Cristo. La santificación es otro de los temas que ya nos toca ver el próximo año, a no ser que quieran seguir viendo el tema en la novena de Navidad. Ok, Pastor, dentro de 8 días, nuestra última clase. Sobre todo, Eh, pastor, un detalle es que eh, eh, antes de recibir a Cristo, pues nosotros vivíamos esclavos del pecado y realmente no nos dolía pecar. No, O espere. sea, pecábamos deliberadamente. Y el momento de ser uno con Cristo, sea en la cantidad de santidad que se tenga, en el 0.000.1% cuando comenzamos, lo que sí hace, como dice Anita, es que nuestra posición en Cristo, ya ahora sí nos duele pecar, ahora sí nos duele, antes no, porque no teníamos nada de santidad en nosotros. Ahora cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y ahora hay alguien que por dentro dice, hey, hey, me duele pecar, me duele pecar. Y eso es lo que comienza esa obra de santidad en nuestra vida. Ahora sí nos duele pecar, antes no, antes hasta nos divertíamos. Amados, disfruten. Sí. Un Glorife, abrazo. Glorife iba a decir algo, discúlpame, cuando yo Glorife, inter... cuéntanos. no, pastor, que quería leer este verso en esta versión nueva traducción viviente. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Es decir, somos, tenemos ropa nueva y nuestra ropa es Cristo. Nosotros estamos revestidos de Cristo y esa es Eso lo la dice otro identificación pasaje, ¿no? nuestra. Sí, ¿Mm? estamos revestidos de Cristo. Esa es nuestra ropa. Amén. Ujú. Ok. Un abrazo para cada uno, por favor. Un abrazo, Dios les bendiciones, bendiga. Adiós, gracias. hermanitos, Gracias. bendiciones a todos, a todos. Bendiciones. Un beso, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Saludos, saludos a Dios Abel. los Ok, bendiga. Feliz noche. Sí, Glorita. sí, sí, Ok, Bendiciones. sí. Livia. Muchas gracias. Bendiciones Glorita. para todos. Gracias, hasta luego. Ok, Bendiciones. Jorge. Un abrazo para todos. Ok, Claudita. Chao. Bendiciones, gracias, pastor. Ok, Gracias. Dios Bendiciones. les Un bendiga. abrazo para todos. Ok, Clarita, Dios te bendiga. Amén, Ok, pastor. Patti, Amén. Dios te bendiga. Amén. Dorita. Chao, Ok, Clarita. Dora Nelly, Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias, Irmita, pastor, Dios te igualmente. bendiga. Constanza, Dios les bendiga. Ok, Feliz noche para todos. igualmente. Feliz Gracias. noche. Cansen, Gracias. Constanza, Dios te guarde.